tenemos la alegría de entrevistar en el Hilo de Ariadna a Joaquín Araujo, que ha tendido un hilo lleno de poética, la poética de un hombre que vive asombrado ante el milagro de la naturaleza, un hombre con una capacidad de contemplación de ese misterio que continuamente nos revela en todos los medios de comunicación, que sin ella no somos nada, una defensa llena de belleza acerca de cómo aprender a amar lo que somos, la natura. Muchísimas gracias por venir, Joaquín. Un placer, claro. Para nosotros un honor, una alegría. Bueno. Eres muy generoso, porque vas diciendo que sí a todo el mundo, y eso se agradece. Tengo un sí fácil, sí. Sí. Eres muy hospitalario, realmente nos dices que sí a todos. Y palabra clave. La hospitalidad es probablemente lo más agredido en estos momentos, pero también puede ser utilizado como el indicador de lo que debería ser. Yo creo que lo que más me ha instruido fue la palabra atalantar en boca de un cabrero analfabeto, y que significa que te cuiden, que te mimen, que la vida te acaricie, incluso sirve para las relaciones personales, sirve para las institucionales, y a partir de conocimiento de esa palabra, muy de las montañas de Extremadura, pues hasta escribí un libro, o sea, que se llamaba La cultura de la hospitalidad, o sea, que imagínate cómo no estaré instruido por la propia naturaleza para ser hospitalario, que es probablemente la primera lección que da la naturaleza. Muchas gracias por ese atalantar con nosotros. ¿Cómo te gustaría definirte? Porque son tantos tus oficios, ¿cómo te defines a ti mismo? Bueno, desde hace ya quizás la mitad de mi trayectoria, de vínculo incesante con lo que palpita en el mundo, utilizo un término que tiene una ambivalencia muy seductora literariamente, y es que me autoproclamo como un emboscado. Entonces, por una parte, pues tiene una connotación, hay una lectura que, bueno, pues es algo como traicionero, ¿no? Pero también es el lugar de los Robin Hoods, es el lugar donde efectivamente viven todos los maravillosos pobladores del bosque, ¿no? Un emboscado es desde la madreselva, que lanza olores maravillosos en la primavera, sobre todo a finales, hasta cualquiera de las avecillas o de los grandes mamíferos que viven en el bosque. Yo vivo en un bosque, tengo esa fortuna, y mi vínculo con todo lo que tiene que ver con el árbol, que viene a ser en suma y al final pues el gran punto de encuentro de todo lo que es la naturaleza. Pues el árbol es el símbolo absolutamente feliz de lo que son los ciclos naturales, de lo que son los elementos básicos para la vida, de lo que es hermoso en el paisaje y de lo que es hospitalario. Por tanto, emboscarse es también algo que tiene connotaciones hermosísimas. Pero cuando se es activista, como es mi caso, también son 45 años de militancia ininterrumpida, y además en docenas de organizaciones, pues también hay un aspecto que es muy típico, ¿no? del activismo. Es una especie de pequeña iniciativa que tienes con relación a la sociedad, de tenderle emboscadas, eso sí, siempre amables, siempre pacíficas y siempre a favor de la vida. Emboscado. Muy bonita definición, muy buena definición. Hay una cita de Pessoa que usas en tu web: no somos lo que somos, somos lo que vemos. Dinos qué ve Joaquín cuando, ahora nos acabas de apuntar, cuando contempla un bosque, el aire, el agua, la tierra, la natura en definitiva, ¿no? Bueno, es fundamental. Yo creo que la contemplación es el principal instrumento de la inteligencia, de la sensibilidad, de la capacidad creativa, de la decencia. Y probablemente, como dice Albert Camus en una de las citas que también me han instruido hasta el delirio, es el acto más inocente que puede hacer el ser humano. Por tanto, lo que alimenta tu mirada, tu dieta visual, es fundamental. Yo por eso me considero también, además de un emboscado, me considero un ser con una extraordinaria fortuna por haber encontrado un hogar que está muy bien poblado de bosques, que tiene poca gente, que tiene mucha agua, que tiene mucha belleza. En consecuencia, que mi alimentación contemplativa sea de altísima calidad, pues creo que influye en la totalidad de lo que he escrito, de lo que he pensado, de lo que he comunicado verbalmente a través de la radio, en mis conferencias. Creo que la mirada es tu principal maestra, y en consecuencia
si a tus ojos alcanza una luz muy transparente, un horizonte muy limpio, probablemente también hay que pensar que se contempla con los 5 sentidos. Es decir, que hay que incluir los olores, las caricias, la sonoridad. Resumiendo, el libro que estoy terminando en estos momentos y que es el 102 de mis propios impulsos creativos, pues se llama El placer de contemplar. Creo que vengo a resumir ahí un poco lo que mis ojos han visto y mis oídos han escuchado. Muy bonita reflexión. Vamos a otra enseñanza de la madre naturaleza, el tema de los límites, que parece que el sistema económico en el que vivimos se ha perdido totalmente el norte y no sabe que hay límites, ¿no? Y incluso nosotros los occidentales, nuestro bienestar está basado en el malestar de los otros. ¿Cómo podemos cerrar los ojos a esa realidad y hacer como que no pasa nada cuando Titanic se está hundiendo? Pues con un procedimiento muy parecido al que acabamos de escribir para el tiempo. La limitación obligada es no solamente el desencadenante del mayor número de injusticias y destrozos. De la misma forma, y esto también forma parte de un conocimiento que está más en las tradiciones filosófico-morales que en las económicas, por supuesto, y es que la limitación voluntaria es absolutamente gozosa. La limitación voluntaria es el principio de la verdadera libertad. Es cuando tú decides que has llegado hasta aquí y nadie te puede imponer, ni por estereotipo social, ni por estimulación de tus peores facetas anímicas. Es decir, si yo ya tengo suficiente, si yo ya no quiero viajar más, yo ya no quiero comprarme un objeto superfluo más, yo me mantengo dentro de un determinado tipo de tiempo y espacio concreto y pues ya no desgasto al mundo. Esto tiene incluso, como es palabra muy al uso en estos momentos desde el punto de vista de la crisis socioeconómica, se puede utilizar la palabra austeridad. El mayor problema que tiene nuestra sociedad en estos momentos, la desgracia por excelencia que tiene esta sociedad, es la austeridad impuesta desde lejos, impuesta por terceros. Pero cuando tú decides ser austero, cuando tú voluntariamente dices, mire, es que no quiero 17 camisas, puedo tener 5 y me va muy bien con 5. O sencillamente, pues no quiero ir en avión supersónico y me paso un día en un tren en vez de una hora en un avión. Bueno, pues eso es extraordinariamente estimulante, cuando has sido tú el que decides hasta dónde has llegado. Lo que pasa que, Joaquín, para decidir eso, supongo que eso es como una semilla que la vida la va germinando, o sea, como que la vas cultivando. Eso tendría que empezar con la educación que damos a nuestros niños. Pero el sistema educativo adolece de las mismas perversiones bulímicas de competencia, de más y más y más. ¿Cómo hacemos con estas generaciones para inculcarles este sentido común de la autocontención? Bueno, es que si en algún lugar hay que volver a empezar, especialmente en los sistemas educativos. Hay que volver a empezar con el sistema energético, con el productivo, con el político y desde luego no cabe la menor duda que con el educativo. Yo sigo teniendo como referencia absolutamente insuperada, porque realmente pues la dinámica del productivismo desarrollista de este país y de casi todos los de Europa Occidental frenó en seco cuestiones como las básicas, insisto que válidas absolutamente en el día de hoy, de los grandes pedagogos del siglo pasado. Es decir, que sigue sin ser superado. Don Francisco Ginés de los Ríos sigue sin estar superado. Y esa educación en absolutamente dignidad humana, a la cabeza de todo, ese no querer instrumentalizar desde el punto de vista exclusivamente de rendimiento material el conocimiento científico, el conocimiento como aproximación a la dignidad, la igualdad, la hospitalidad, en vez de la competitividad, el dominio y la apropiación. El no desvincular nada del proceso educativo de la naturaleza. Todo eso son cuestiones del sistema de la institución libre de enseñanza
que han desaparecido de la oferta, pero que siguen siendo extraordinariamente oportunas, y yo creo que cada día más, ¿no? En ese aspecto, por supuesto, pues todo lo que seamos capaces de recuperar eso, y por supuesto ahora con las tecnologías hay que incluir muchas más cosas, pero ahí sigue vigente. Se podría decir que entre la apuesta de Kroll y de Giner de los Ríos se podía montar un sistema educativo infinitamente más completo y más necesario todavía hoy día. Efectivamente. Entonces vamos un poco también, haces un análisis, dices, la verdadera refundación del sistema sería la de imitar a la vieja, lenta y segura sabiduría de la savia. ¿Cómo funciona la savia sabia? Bueno, pues sabe hacer muchas cosas fundamentales. Es decir, para empezar, agradece la verdadera opulencia que hay en este planeta. La savia, como todo lo que hay en este mundo, es una secuela de la energía solar, ¿no? Entonces hay que trabajar con los ritmos de la naturaleza, con las estaciones, con la administración del tiempo que hemos mencionado antes. Hay que trabajar con la lentitud, porque evidentemente la naturaleza es otra de las principales características que suele pasar inadvertida, y es que nadie tiene prisa en este planeta exceptuando al ser humano. Todo lo demás está absolutamente contento con hacer las cosas a la velocidad que puede hacerlo. O sea, el caracol no quiere ser ratón, y el ratón no quiere ser guepardo, y el guepardo no quiere ser el halcón peregrino. Bueno, pues está clarísimo, cada uno está a sus velocidades, a su ritmo. Las golondrinas no quieren incubar 10 días en vez de 14, y se acabó. Aquí supongo que estarán a punto de inventar los embarazos de 5 meses para las mujeres, en fin, estas cosas que el desarrollo científico y tecnológico está poniendo encima del tapete. Por tanto, y es más, la savia consigue el conjunto de seres vivos, el sistema de relaciones más completo, más complejo, más vivificante, más hospitalario del planeta, que es el bosque. Entonces, el modelo bosque sirve hasta para ser extrapolado tal cual al modelo económico humano. Eso, sí. Por eso la savia es sabia. Muy buena biomímesis, ¿no? O sea, aplicada ya de una manera es filosófica. que probablemente de todos los ejemplos de biomímesis, que son infinitos, sí. Es decir, que yo siempre digo que te pones delante de un venero, de un chortal, de una alfaguara, de una fuente, en una palabra, y te está dando una lección. O sea, manar es la lección fundamental, solo tienes que ser capaz de interpretarlo, ¿no? Pero sí, casi todo, es que las piedras son magníficas enseñantes también. Y entonces, con estas lecciones, ¿no?, que nos da la naturaleza, que son extrapolables a arreglar todo lo que estamos desarreglando con nuestro sentido de lo económico, ¿por qué esa falta todavía de reconocimiento a la cultura ecológica? ¿Por qué no es transversal a todas nuestras vidas? ¿Por qué no es los fundamentos y sigue relegada como a un apartado en los medios de comunicación? Tú dices que el pensamiento ecológico no es más que una prolongación del mejor pacifismo. ¿Cómo no hemos caído en cuenta? Del mejor pacifismo, del mejor humanismo, de la mejor espiritualidad de todos los tiempos, y no es por ponerte medallas, sino porque realmente yo entiendo que cualquier propósito que el humano tenga de empatar con lo esencial y de no tener activas las capacidades de destrucción, que desde luego son infinitas en estos momentos, pues es algo, creo que está en el lado muy positivo de las cosas. Lo que sucede es que la cultura tiene sus jerarcas. La cultura tiene sus intereses creados. La cultura no ha dejado de formar parte del lado también oscuro del ser humano, que es el afán de dominación y apropiación. Entonces, por supuesto, no vamos a excluir de la cultura pues a un Gandhi o a cualquiera de los grandes personajes religiosos de la historia. Son también cultura.
pero evidentemente no han sido predominantes, por mucho que algunos por el lado de la religión pues casi hayan estado ahí amparando, pero siempre se torció la verdadera intención de los grandes personajes religiosos para convertirlos también en una especie también de funcionarios al servicio del poder económico, y eso es terrible, ¿no? Y la cultura ecológica pues se desmarca de titularidades públicas, se desmarca de jerarquías, de los grandes santones de la opinión, que para colmos como cuestionamos aspectos básicos del funcionamiento, pues claro, hasta se sienten un poco agredidos, y inmediatamente existe una reacción, igual que en el campo político surge algo nuevo, inmediatamente a ver qué es esto, aquí los que llevamos imponiendo tendencia durante siglos, a ver qué es esto, y evidentemente la situación es que funciona así. Y son malos tiempos ahora para el ecologismo, porque la disculpa de la crisis económica parece que obvia todas las demás necesidades más esenciales. Absoluto. Yo, precisamente por considerarme que creo que ya desde un punto de vista solo matemático se puede demostrar, yo me considero el anciano de esta tribu, soy probablemente de los que lleva más tiempo, y hay poca gente en activo desde el 68 como yo. Pero te puedo asegurar que jamás lo vi peor. Hay pequeños islotes que tiran un poquito para arriba, temas de agricultura ecológica y un poquito más, en algún tipo de manejo del territorio, tutela y demás, custodia, pues parece que hay un poquito más, pero desde el punto de vista de lo esencial, que sería pues eso, dónde está dentro de los medios de comunicación, de la cultura y de la economía, dónde está el pensamiento ecológico, terrible. Y también es probable que se nos escape el que algunas de las épocas de despegue han sido precisamente porque había excedentes económicos. Es decir, pues no nos importa. No nos importa gastar un poquito de lo mucho que hemos robado para una pequeña lavadita de cara. Lo digo porque he trabajado muchísimo con bancos. Tú fíjate, una parte importantísima de mi vida que a mí nunca me han... que sí que han querido censurarme y me han censurado en alguna ocasión, pero curiosamente he tenido siempre mucha libertad para contar lo que yo he considerado oportuno, incluyendo pues eso, yo he trabajado mucho para, curiosamente, las dos instituciones financieras más fracasadas de la historia reciente de este país, la CAM y la Caja Madrid, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba? Que claro, yo tenía que aprovechar la oportunidad de contar estas cosas, y la aproveché. Pero ¿qué significaba eso dentro del tremendo movimiento? Pues que como tenía mucho dinero, mucho del mismo de forma ilegal conseguido, a punto de serlo, pues era eso, una pinceladita de verde, dos brochacitos de verde, porque en el fondo me sobra dinero y no me importa que... Esa es la situación, igual que casi todos los partidos han jugado a tener un poquito de verde y así, ¿no? Y Joaquín, ¿tú crees que la gente sencilla, la gente que está, los nuevos rurales, por ejemplo, ese movimiento de regresar al campo viendo que este sistema de las ciudades es insostenible, que se sostiene bajo la locura, ¿crees que tiene algún principio de realidad ese movimiento de regreso, de intentar hacerte cargo de una finca, de unas huertas? Bueno, estaría mucho mejor si fuera voluntario. Y no fuera producto de una expulsión de los moriscos, porque que en el fondo es lo que está sucediendo. Es decir, por una parte, lo inhabitable de las ciudades y lo extraordinariamente costosas que son económicamente hablando, sí ha desplazado no especialmente significativo número de jubilados, otra cosa porque vivir en un núcleo rural pues cuesta entre 5 y 20 veces menos que vivir en una ciudad, y eso, bueno, bien, vivifica un poco a las comunidades por dentro, hay un poquito más de actividad económica, algunos recuperan la casa, que también es un poco de inversión y movimiento económico, otros recuperan la huerta y tal, empieza a haber un poquito de autoconsumo, es magnífico. Luego el porcentaje de jóvenes en edad laboral que realmente eligen eso como búsqueda de una salida no puede ser más pequeño.
cuando lo que pide una situación de paro como la que hay ahora sería decir, oye, oye, que se está intentando por lo menos ser autosuficiente, pues no sé, yo que menos que pensar que hubiera un 5% de esos parados que van a los lugares, pero no creo que llegue ni al 1%, la verdad es que esta cifra no la tengo clara. Pero bueno, no me gusta nada el término neorurales, pero sí, a mí tampoco. Incluso alguna persona que ha venido a hacerme una entrevista, es muy anecdótico, pero lo cuento, llamándome neorural, le he dicho, pero no me insultes, porque yo soy rural desde siempre. No soy neo. No soy neo, soy viejo, no soy. Sí. Pero bueno, de cuestiones muy tontas aparte, sí. El asunto es que tampoco ha habido un poquito de estímulo e incentivo, ¿no? Exceptuándonos a los de siempre, que seguimos predicando estas cuestiones, las 4 revistas alternativas, los no sé qué, sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero sí sería una posibilidad para todos. Sí, no, y además teniendo podríamos en cuenta, invitarlos, ¿no? Sí, a la gente. pero teniendo en cuenta además que sí que hay una de las más esperanzadoras tendencias es la agricultura ecológica, sí. Y la demanda de un consumo más limpio, sí. Porque la palabra es limpio, pues eso sí que está incrementándose, ¿no? Lo que pasa es que también son muchas personas las que han sido educadas en la absoluta lejanía, en la ignorancia, en la desconexión y en la comodidad, una vez más, que claro, ahí tienes que estar todavía más convencido, tienes que tener una interioridad ahí muy bien fomentada para que decir, bueno, pues sí, voy a elegir esto como método de vida, porque desde luego no es fácil el decir, y ahora voy a trabajar con mi organismo, voy a trabajar físicamente y en vez de tener un bar cada 10 metros y una sala de fiestas cada manzana, pues voy a vivir en un sitio con infinitamente menos ofertas de esa distracción facilona, ¿no? Pues eso está ahí pesando. Hace falta un convencimiento profundo para poder adiestrarse en ser rural, que no es fácil, efectivamente. Coger la azada no es romántico. Yo creo que sí, fíjate. Es romántico, pero es duro. Sí. Se notan cuando no... Sí, yo es más, claro, probablemente yo llego a un extremo de sublimación total, ¿no? Pero yo que escribo a mano, que escribo ritualmente, tengo que tener un cuaderno precioso, una pluma de caligrafía, me he fabricado mi tinta, publico libros escritos a mano, sí, o sea, que realmente tú fíjate, y considero que tan importante como eso es estar con un asador en la mano. Incluso hace poco colgué en las redes sociales mi mano manchada de tinta y de barro al mismo tiempo, diciendo, este es el gozo. El gozo es trabajar también con las manos. ¿Por qué? Cuéntaselo. A que se enamoren. Vamos a llevar gente al campo. ¿Por qué es un gozo usar la azada? Es un gozo usar la azada porque es algo extraordinariamente creativo de la inteligencia, porque dar con un instrumento que permite trabajar, pero ¿qué es lo que trabajamos con la azada? Trabajamos a nuestra madre tierra, trabajamos a otra de las grandes conquistas de la historia de la vida. El suelo es absolutamente fascinante. Estamos en el Año Internacional del Suelo, por cierto, es decir, una mínima comprensión de lo que es el suelo fértil te alegra la existencia, te hace comprender cómo funciona la vida. Y fundamentalmente porque como seres vivos tendríamos que agradecer el crecer con lo que crece, así de claro, es decir, el que por tu voluntad y con una alianza íntima, serena, completa con la fascinante capacidad de la vida de crecer, porque es que claro, es que si lo miras con un poco de ternura, el que una semilla se pueda convertir, como es también un poco anecdótico personal, pero yo este año hice la tontería de contar los tomates que tenía una mata de cherry, que además había salido ella sola. Sí. Es decir, esto pasa en los huertos biológicos, ¿no? Tú plantas, pero de las semillas que han caído el año anterior, pues a veces sale una mata sola, claro. Que una semilla no llega a milímetro o milímetro y poco de
de diámetro puedan salir 1.300 tomates. 1.300 tomates. Qué generosidad. Claro, es que dices, es que, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo es posible que esté despreciado social, política, económicamente, culturalmente, esté despreciado este mundo? Entonces... Sí, 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 es un canto a una reivindicación de algo que es esencial, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué llamaremos crecimiento si no crecen también los árboles y los tomates? Pues vamos ahora al contemplar. Dices, de contemplar solo se contempla del todo cuando entiendes que el paisaje expresa tus impresiones. Sí, es fundamental, sí. Probablemente es una de mis mejores frases. Es decir, todo el que ha escrito sabe que puede tener una idea, y esto es fundamental, y tiene una técnica, y tiene un prodigio también de la historia de la vida, que es la comunicación abstracta y simbólica, que es tanto la escritura como la palabra pronunciada. Pero te pones a escribir y empiezan a aparecer cosas insospechadas, y cuando haces poesía ya ni te cuento, o sea, bueno, lo sabes perfectamente, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que lo que tú estás poniendo encima del tapete, en fin, es la inspiración, la musa, es eso, es que realmente está ahí fuera. Tú lo habías leído, lo habías oído, lo habías intuido, y de pronto, ¡paf!, eso brota, aparece, se hace visible en el momento creativo, y resulta, pues es eso, es lo que muchos llaman musa, pues es el propio paisaje, que como no tiene lenguaje como el nuestro, tiene lenguaje, pero sin palabras, pues al paisaje, a la vida. De repente se le antoja expresarse y dice, pues voy a elegir hoy a Joaquín y voy a contar una cosa a través de Joaquín. Ese es el misterio. Sí, sí. Y no hay poeta, no hay buen escritor que no se haya sorprendido de lo que ha aparecido en su papel. Pero ¿cómo hace uno ese proceso de acallamiento para sentirse agua, árbol, tierra, para tener en la naturaleza un interlocutor directo, ¿no?, que nos hable de vida y nos vuelva más vivaces, ¿no? Eso solo hay un camino, que además es también muy sencillo. Fíjate que me has preguntado por cosas que aparentemente son muy complicadas, y en el fondo es muy sencillo, ¿no? De la misma forma que la hospitalidad o que la solución es usar la entrada, pues te diré que eso solo se hace viviendo, pero viviendo con la vida. No viviendo exclusivamente con el ruido, con el aturdimiento, con el asfalto, con el humo, con el azacaneamiento, con todas estas cosas. No, es que cuando vives con la vida, pues inicialmente pues no te das cuenta de lo mucho que te está contando, pero insistes un poquito, vives un poquito más con la vida, porque fíjate que es un juego de palabras que parece una tautología, pero es fundamental, ¿no? Lo importante es la vida de la vida. Porque nos creemos que la vida, para empezar, nos creemos que la única vida importante es la nuestra, ¿no? Entonces, la vida de la vida. Claro, es que cuando coloquialmente nos preguntan ¿cómo te va la vida? Y inmediatamente, pues, realmente tienes una referencia mental, pues, de muchas cosas, de cómo te va la salud, de cómo te va la economía, cómo te van las amistades, cómo te va el amor, y nosotros decimos, la vida, pues vemos un bosque, nos creemos que ahí solo pasa una cosa, ¿no? Pero eso está lleno de la vida de esa vida es fascinante, tiene miles, millones y hasta miles de millones de elementos, de conexiones, de interacciones, da igual. Pues en el fondo es que te fascine la complejísima belleza de la vida. Lo que pasa, un aviso a navegantes. Cuando uno realiza ese acto de contemplación de unión que te hace que te enamoras de la vida, se corre el peligro de ver destrozado el corazón cuando ves que al día mueren 2 millones de árboles, las aguas puras son contaminadas, el suelo fértil es vilipendiado. ¿Cómo se hace para sobrellevar ese dolor, una vez enamorado profundamente de la vida, para que no caigas en celo de amargura?
Pues tiene que compensarlo el otro, la fascinación, ¿no? Es absolutamente claro. Yo también he tenido oportunidad de repetir muchas veces que pocos seres más afortunados que el enamorado de la vida, incluso el naturalista. Precisamente también un aforismo de estos poéticos míos que tuvo bastante poca comprensión, ¿no? Porque la mayoría de los naturalistas no están en esta onda, hay que decirlo, ¿no? Es decir, es dramático, habría que decir como Ortega y Gasset, ¿no? Que poco saben del campo la gente de campo. Sí. Era una pedantería de un niño bien, un niño rico, pero yo creo que sin pedantería se puede decir que poco de la naturaleza saben los naturalistas. Y soy naturalista de toda la vida. Pero hace poco escribí también en un manifiesto, ¿no? El naturalista es uno de los seres que más poéticamente habitan el mundo. No lo saben, pero están habitando poéticamente el mundo. Y ese es un poco el antídoto sedante que te permite sobrellevar el tremendo dolor que produce la destrucción masiva de la naturaleza. El naturalista es muy afortunado, vive poéticamente el mundo, pero también es el ser más desgraciado, porque le están asesinando diariamente lo que ama. Es que incluso cuando de forma especialmente vil se nos acusa de tremendistas, de llorones, de protestones, todo el día quejándonos. Bueno, es que ustedes no se pueden imaginar lo que deberíamos quejarnos en función de lo que está pasando. Es que en el fondo somos muy austeros también a la hora de la queja. Si es que deberíamos de estar, deberíamos estar en una pataleta o en una reacción violenta nunca, por supuesto, violenta nunca, pero tal. También es verdad que habría mucha incomprensión contra un dolor demasiado exhibido, ¿no? Se podría tergiversar muy fácilmente, ¿no? También aquí se nos impone una cierta serenidad a la hora de los diagnósticos, el entusiasmo, pero serenidad, ¿no? Entonces esa es verdaderamente la situación en la que estamos, ¿no? Amamos un mundo que nos lo están asesinando. Eso es. Por eso quería avisar a los navegantes que quieran enamorarse de la naturaleza, que sepan que duele, pero que merece la pena enamorarse. Sí, esto es así, esto es absolutamente claro. Claro que sí. Y para terminar, creo que te gustan mucho los ideogramas chinos. Y ahora, como estamos en una crisis en la que falta mucha honestidad, dices que honesto en chino equivale al que se alegra al contemplar el agua limpia. Sí, esto fue un descubrimiento extraordinario, ¿no? Bueno, aquí no sé si tengo tiempo siquiera para alargarme, pero mi pasión por la caligrafía era conocida por las personas más cercanas, lógicamente, por los amigos, la familia, y uno de mis amigos, José Manuel Bravo, que es una persona que la tengo en mi máxima consideración, que murió demasiado joven además, también calígrafo, un día me regaló un manual de aprender a escribir en chino, y cuál no sería mi absoluta y deliciosa sorpresa, absolutamente también fundamental en mi vida, pues la primera página está dedicada al agua, abro el libro y me encuentro con el pictograma chino de agua, y debajo que el mismo pictograma con una tilde significaba eternidad. Y entonces, pues, la caída del caballo, es decir, exactamente igual. Yo sufrí una especie de revelación. Digo, bueno, pero si es que esto lo cuenta todo, si es que solo por esto, si en la cabeza de un ser humano, que además seguramente fue uno de los primeros que escribió en la historia de la humanidad, asoció agua a eternidad, pues es que, entonces, claro, ya empecé a mirar y de hecho, pues, utilizo muchas veces los pictogramas chinos, incluso este que tú mencionas, el de honestidad, me ha permitido, tipo de conferencia que suele asombrar mucho, que lo pinto el pictograma de honesto en un gran papel, con pinceles o en una pizarra, con las tizas, y me pasó 50 minutos explicándolo, porque honesto es el que se alegra al contemplar el agua limpia, ¿no? Eso es vincular pues el agua, que es el elemento precisamente también de la sanidad, de la higiene, de tal igual, con las necesarias sanidad e higiene moral. Si el agua está limpia, el mundo puede estar limpio.
si tú realmente eres limpio, eres como el agua. Joaquín, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber plagado los medios de comunicación de perlas poéticas, de palabras que nacen de la contemplación privilegiada de la naturaleza. De verdad, muchísimas gracias en nombre de todos por ser el padre de este ecologismo que necesita todavía seguir emboscándose y haciendo escaramuzas para que la gente se dé cuenta. Pues que la vida te atalante. Gracias a ti.